Amigos televidentes, continuamos con este su espacio Cerrando la Noche y como es costumbre vamos a conversar con los invitados e invitadas que diariamente desfilan por este espacio. En la noche de hoy me siento feliz, me siento contento porque voy a hablar con una profesional joven y me gusta conversar con profesionales nuevos que están pues escalando, que pues están poniendo en alto la profesión a la cual pertenece o aprendieron. Vamos a hablar en el día de hoy de psicología, de conducta, de autoestima, de bullying, de todo lo que pasó mientras estuvimos en la pandemia y que afectó mucho a la familia, a la pareja y a los niños. Y por qué no a la sociedad dominicana en sentido general. Para ello vamos a conversar con la licenciada Cristal Santana, quien es psicóloga clínica y terapeuta. Cristal, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, muy agradecida de poder estar aquí compartiendo con ustedes en este espacio. Qué bueno. Cristal, vamos a empezar con la pregunta, creo que obligada. ¿Cómo se portó la sociedad dominicana después o durante la pandemia? Hubo mucha exigencia, incluso de especialistas, de que invitó a las personas a que acudieran y que conversaran con psicólogos y expertos para manejar lo que era el estrés, el encierro, todo eso que provocó la ansiedad, que provocó estar prácticamente un año encerrado. ¿Cómo manejó Cristal Santana eso con los pacientes? ¿Cuáles fueron tus impresiones sobre esos días tan difíciles? Sí, ciertamente el confinamiento fue algo que trajo muchas repercusiones, tanto a nivel mental como a nivel emocional para la población. En ese momento yo trabajaba con una población vulnerable, de bajos recursos, en el sector específico de La Barquita, y había mucho desconocimiento, mucho temor. Los temas que más se veían en el consultorio eran de depresión y de ansiedad. También los conflictos repetitivos en la dinámica de pareja, en casa, en las interacciones, tanto dentro de la familia como en la parte económica, que había mucho temor en cuanto a eso. Bueno, fueron momentos difíciles. Ya que hablaste de que tuviste contacto con personas de barrios vulnerables, ¿cómo se manejó? Porque en los barrios diferentes ya hay un residencial, a una torre de apartamento, donde independientemente del aislamiento la gente interactuó, la gente conversaba, la gente no tenía ese requisito de la mascarilla. ¿Cómo fue ese manejo con esa población vulnerable? Realmente mentiría si dijera que muchos no usaban su mascarilla. En esa población yo vi mucho cuidado, yo vi sí responsabilidad, pero sobre todo vi el temor muy marcado, el temor de qué yo voy a hacer en este momento, cómo yo voy a sustentar a mi familia, de qué manera yo voy a salir a la calle a buscar el pan en un lenguaje un poco más llano. Y como dije, lo que estaba más presente aún en los barrios era también la ansiedad, el proceso de la ansiedad. Cristal, ¿cómo impactó la pandemia la relación de pareja? Háblanos un poco de tu experiencia en esa zona, sobre todo por sus propias características. Había muchos conflictos, muchas personas que generalmente lo que hacían era salir a la calle o podían disipar un poco con las amistades, las relaciones sociales. Eso en el confinamiento no era posible. Entonces era momento o de crear herramientas para yo poder convivir e interactuar en casa, o de entonces que el estrés aumentara y la tensión dentro del hogar. ¿Fue recurrente la demanda de atención a parejas? Fue más recurrente el trabajo con individuos, fue más recurrente el trabajo con una sola persona que tenía mucho temor por su salud y por su estabilidad emocional y mental. Y en el caso, Cristal, de las personas envejecientes, recuérdate que muchos de ellos tenían una rutina de levantarse a hacer ejercicio, de ir a la iglesia, todo eso se prohibió, todo eso se rompió. Sí. ¿Cómo se manejó ese tipo de personas ya de la adulta, de la tercera edad? Esa fue una población bien vulnerada, porque lo que se recomendaba era, si tú tienes una persona de mayor edad que tenía complicaciones como hipertensión, diabetes, no visitar, mantenerte alejado, y había muchas personas que se sentían solos, mientras sus hijos, nietos, seres queridos, lo que buscaban era cuidarlos. Al final también la parte emocional estaba afectada porque había mucha soledad en ese momento.
Lo emocional. Pienso que cuando uno habla con una psicóloga, básicamente está hablando de emociones, Sí. no de problemas psiquiátricos, Giovanni. Esa es otra cosa. La experiencia tuya, ¿cuáles son los principales problemas que pudiste ver durante el tiempo que trabajaste en Las Cañitas? La barquita. En la barquita. Barquita. ¿Cuáles son los principales problemas que pudiste identificar con los individuos o con núcleos familiares? Realmente yo trabajaba con enfermedades mentales graves, o sea que los casos, voy a repetir nuevamente la ansiedad, ese es el más repetido, pero también vi casos de el trastorno bipolar, esquizofrenia, mucho desconocimiento en torno a las enfermedades mentales, pero también personas dispuestas y dedicadas al cuidado de su familiar en ese sector. Cuando tú hablas de los problemas de enfermedades mentales, eso se da en todos los estratos sociales, no simplemente en los estratos bajos o altos. A veces, ¿qué pasa? ¿Qué lleva a una persona a un estado de depresión? Perder un trabajo, perder una pareja, perder un ser querido, no poder llegar a metas que se ha propuesto. ¿Cuáles son todos esos elementos que pueden incidir? En una depresión. Exacto. Sí, todo lo anterior mencionado, pero también hay componentes genéticos, hay componentes hereditarios, no solamente ambientales o de un detonante específico como es yo perdí el trabajo o perdí un ser querido, sino que también puede tener ahí un componente biológico. Bueno, de verdad me tomaste de sorpresa porque a veces, aunque tú tengas ya antecedentes dentro de tu familia con problemas de conducta, qué sé yo, que pierde la emoción, pierde el conocimiento, pierde la razón. Yo sé que con un buen tratamiento, un buen seguimiento médico, todo eso puede corregirse, pero hay personas que pueden perder ese equilibrio emocional y caer en una crisis o caer en un problema de perder la conciencia. ¿Pasa con frecuencia o hay forma de evitarlo, independientemente de que ya tú tienes la condición que naciste con ella? Sí, independientemente de tener una predisposición genética, nosotros podemos prevenir esas crisis y eso es manteniendo un estilo de vida dentro de lo que cabe saludable, buenos hábitos, buenas relaciones sociales, una comunicación adecuada y asertiva con nuestro entorno, por ejemplo. ¿Cuáles son los principales problemas que presentan la pareja que demandan de los servicios de un acompañante, una terapeuta familiar? Problemas de comunicación, sexo, dinero, esos son los problemas más comunes dentro de la pareja. Comunicación, sexo, dinero y amor. Sí. Diría. Pero ya ustedes deberían tener ese catálogo puesto ahí en el consultorio. Sí, claro. y tratar de que la gente logre poner y llegar a algún tipo de acuerdo en esos tres elementos. ¿Influye mucho el aspecto económico en la relación de pareja? Sí, claro. Si yo no tengo un buen acuerdo con mi pareja de cómo yo voy a manejar las finanzas dentro del hogar, entonces me voy a ver en una disyuntiva. Esos son los que tienen. O sea, que el que no tiene y el que tiene también se ve afectado sobre la relación de pareja por el dinero. El que no tiene también, al final, el poder adquisitivo da mucha libertad. Y cuando eso no existe, también incrementa la tensión dentro del hogar. Si no podemos salir a compartir, si no podemos salir a tener una dinámica. Claro, esas son estrategias que se pueden usar en casa también, pero en definitiva generan discordia. La vida social individual de cada uno de los componentes de la pareja, ¿qué tanto dificultad puede presentar en la relación? Cuando hablamos de individualidad, la individualidad... Bueno, Giovanni va a jugar dominó todos los viernes con sus amigos, su esposa... Tengo problemas con eso, Junior, no menciones eso. Su esposa quiere ir donde una amiga a compartir con ella, sola, sin la compañía de Giovanni, que está el día entero fastidiándola. Acuerdos, sí. Es bueno crear esa dinámica de comunicar con qué frecuencia vamos a salir con los amigos, con qué frecuencia vamos a compartir como pareja, pero sí es saludable tener una individualidad dentro de la relación de pareja, o sea, que yo pueda ser yo, que yo pueda tener amigos, que yo pueda tener escenarios donde yo vaya al gimnasio, por ejemplo, o yo vaya al salón, por ejemplo, y yo tenga actividades para mí,
para yo estar saludable como persona y entonces llevar esa salud a la relación de pareja. Tú sabes, Junior, que se me ocurrió una pregunta rápida, Cristal, y aunque tú eres una profesional joven que te ha preparado, con relación a lo que tiene que ver con la cantidad de divorcio, en el tiempo ha aumentado en los últimos 15, 20 años con relación a años anteriores. Esto pudiera ser por un asunto, como hablamos ahora mismo, económico, sexo, que pueden influir en eso, o podemos decir que hemos evolucionado como seres humanos, como pareja, y hoy somos menos tolerantes, y eso puede incidir en que tengamos más cantidad de divorcio hoy día que antes. Sin duda ha disminuido la tolerancia, no solo dentro de las relaciones de pareja, no solamente dentro de la dinámica que yo llevo en la relación que tengo, sino que también en las calles lo vemos violencia, vemos que somos más prontos para reaccionar si hay un accidente, si alguien se mete enfrente de mí en un tapón, en un lenguaje también un poco más llano, o sea que la tolerancia en general ha disminuido y eso también se ve dentro de nuestras relaciones. El aspecto violencia individual, colectiva, ¿cuáles serían las estrategias un poco para lograr bajar esos niveles de irritación con que nos estamos manejando todo por cualquier causa que la gente? Sí, el manejo del estrés, la tolerancia a la frustración, tratar de construir eso conlleva un proceso ya de individualidad, de yo decir, bueno, ¿cuáles son esos escenarios donde quizá me enojo un poco más pronto, me enojo un poco más rápido? ¿Cuáles actividades a mí me gustan y yo disfruto y puedo incluir un poquito más para que bajen esos niveles de tensión en mí a lo largo de la semana? Quizá en el carro lo que necesito es poner un poquito de música porque eso me ayuda a relajarme, o en speaker, no hablando, ¿verdad?, con el teléfono en la mano, pero llamar a alguien en el camino y que yo pueda ir mi trayecto un poquito más relajado, por ejemplo. Y si eso no se logra, ir a terapia y construir esas herramientas. Tú sabes que en el caso mío, ya los tapones no me estresan, antes me estresaban. Yo simplemente me puedo escuchar música y ya. Y lo cojo suave porque no hay otra cosa. Entonces escucho mi música. Y con relación, Cristal, a las personas, a los profesionales que hoy día van al gimnasio a ponerse bonito, van a una estética, a hacer todo eso, ¿qué pasa con esa persona que no logra perder esas libritas de más? Y que a veces en caso de las mujeres se deprimen? ¿Cómo manejar esa situación? Bueno, yo diría, ¿cuál está siendo la razón tuya de primero iniciar a hacer esas actividades? ¿Solamente lo conectas con un tema de peso o también tiene que ver con esa sensación de logro, de cuáles otras metas tú te puedes ir colocando, por ejemplo, al ir al gimnasio? Quizás que puedes levantar más peso, que ahora tienes más energía en tu día a día. O sea, que tus metas no solamente se liguen a tu imagen personal o física. Sí, en esa parte ahí me gustaría adentrar ahora qué es lo que pasa con los niños en las escuelas, en los colegios. Recientemente aquí denuncié de un colegio, no sé si sabe que en las escuelas públicas hubo un plan que llevaron niños de las escuelas públicas a los colegios para poder llenar la cantidad de cupos porque no había. Y muchos niños pasaron de escuelas públicas a colegios y están siendo objeto de bullying por un asunto de que no pertenecen a esa clase social. Pero sé que dentro de las mismas clases sociales también hay bullying. ¿Cómo manejan ustedes esos casos? Depende de la persona que se esté acercando a la sesión para manejar el caso. Primero, si es en el caso del agresor, ¿qué está llevando o qué está detonando esa agresividad, esas burlas? Porque bullying va más allá del tema agresividad, sino los comentarios que yo hago o incluso el yo ser testigo de eso y no actuar o no accionar, no interferir. Quizá de dónde viene eso. Del otro lado, manejar el tema de la estima, de la autonomía de esa persona, de ese joven, de ese niño, pero también cuál es el plan de la escuela o cuál es el plan de los padres, de qué manera están trabajando en conjunto para que haya un ambiente agradable para recibir ese cambio. Todos los cambios crean desbalance, entonces ¿cómo tú preparaste ese escenario para eso? ¿Están los padres conscientes de que necesitan ayuda psicológica para poder manejar la conducta de un niño? Porque a veces lo pueden ver, lo pueden visualizar, que su niño no es sociable, que su niño es apático, que su niño es odioso. Y en esos casos, ¿los colegios lo invitan, le solicitan la ayuda o los padres tienen que detectarlo? Si hay
un sistema o un servicio, este departamento de psicología en el colegio, sí se puede detectar desde allí. O sea, ambas partes juegan un rol, si lo fuera a resumir. Tanto mamá y papá o cuidadores son responsables, como también la escuela o el colegio, que yo estoy haciendo por ese niño para identificar esas demandas o esas necesidades específicas. ¿Usted cree que ha ido tomando conciencia la sociedad dominicana de el rol que juegan los psicólogos, los terapeutas, para ayudar a resolver ciertos problemas conductuales? ¿Se ha incrementado la visita de pareja, por ejemplo, a sus consultas? Sí, ciertamente yo creo que hay un despertar luego del COVID o durante el COVID, la pandemia, hubo un despertar de la importancia que carga la salud mental sobre nosotros cuando se despertaron tantos casos o detonaron tantos casos que estaban relacionados con la parte emocional y no la física. Y a propósito de la física, ¿recibe muchas parejas abusadas? Realmente parejas abusadas, yo he tenido casos puntuales, no abundan, por lo menos en mi consulta. ¿Y a qué se debe? ¿A que la pareja que incurre en esa práctica no le gusta buscar ayuda? ¿O a qué usted cree que se debe eso? Lo digo por el tema de la violencia intrafamiliar que va creciendo en el país. Sí, claro. Realmente el que se encuentra en esa posición de violencia, como está muy vulnerado, a veces le cuesta extenderse a buscar ayuda cuando ya también ha sido juzgado por su entorno. A ella no, generalmente son mujeres, ella no quiere salir de ahí o ella no busca la ayuda que necesita, o yo la ayudo pero realmente no acude o no hace lo que tiene que hacer. Tú como profesional de la conducta, como psicóloga, en este caso, ¿tú entiendes que tanto las diferentes compañías de seguro como ya el órgano rector de la seguridad social del país debe abrir más esto para que las personas puedan pues acudir en primera fase a ver a un psicólogo para manejar lo que tiene que ver con los problemas en el hogar, lo que tiene que ver con lo que hablamos de la violencia en las calles, que a veces es un asunto de ira, de depresión? ¿Entiendes tú que debe haber un poquito más de acercamiento de las sociedades especializadas para abrir más y que la gente acuda a los especialistas como ustedes a buscar algún tipo de terapia o de ayuda? Yo diría que primero debería haber esa ayuda para ellos, para esas entidades, y luego que ellos puedan extender esa información a la sociedad, que la salud mental inicie en las instituciones públicas o en los dirigentes de nuestro país, y que entonces eso luego se pueda colocar como algo que se ofrece a la sociedad a nivel general. Tú estás hablando como una política de Estado, que sea el Estado que tome como paradigma, como bandera, levantar esa bandera para que, y yo creo que sería importante, acaba de dar un paso muy importante, Cristal. Ojalá los funcionarios que ven este programa y los asistentes del presidente de la República entiendan la importancia de lo que está pasando ahora mismo con los problemas de pareja, con los feminicidios, con la cantidad de personas que se entran a tiro o atropadas en las calles. Todo esto influye mucho y ojalá pudiera haber pues una educación en torno a este tema. Creo que lo veo muy puntual y sobre todo muy atinado. Entonces, ¿tú entiendes que debe haber de parte de las instituciones que se maneje eso a nivel de una campaña ya publicitaria, que el Estado lleve esto para poder manejar la violencia en la sociedad? Sí, violencia y salud mental a nivel general. Si nos fijamos, las instituciones públicas están saturadas con el servicio que se ofrece de forma gratuita. Las listas de espera son un poco largas, son un poco extensas, y al final la ayuda termina no siendo efectiva. Bueno, yo creo que es un trabajo de todos, es un trabajo de la sociedad, de las autoridades, de los gremios especializados. Creo que todos tenemos que hacer ese esfuerzo para cambiar la conducta agresiva que tiene la sociedad dominicana, lamentablemente. Sí. Cristal, con tu permiso, vamos a irnos a una pausa comercial para continuar con esta interesante entrevista. Señores, conversamos con Cristal Santana, psicóloga, clínica, terapeuta, interesante. Así que no se despegue, que vamos a la pausa y volvemos en breve.